Había 4 de nosotros juntos en aquella playa. Tantas memorias, tanto cariño compartido. ¿Para qué servía todo aquello? Para ser vista como una pieza más, una herramienta disponible, el sufrimiento comenzó a transformarse en una resolución que no experimentaba desde hacía muchos años. ¿Pretendían utilizarme? ¿Creían que podían asignarme funciones sin consultarme siquiera? Entonces yo también tenía derecho a modificar mis planes. Esa noche permanecí despierta. Diseñé cada aspecto de mi estrategia mientras observaba el techo inmóvil. Al amanecer ya sabía con exactitud lo que haría. Contacté a mi compañera de toda la vida, Daniela, quien tenía 45 años igual que yo. Dani, requiero tu apoyo, expresé apenas respondió. ¿Qué ocurrió, Lucía? ¿Tu voz suena rara?, preguntó preocupada. Le relaté cada cosa que había escuchado, todas las frases que emergieron de los labios de mi hija. Cuando concluí, Daniela pronunció una palabra fuerte que jamás le había escuchado. Esa ingrata, ¿cómo tiene el descaro de expresarse así sobre su propia madre? Después de todo lo que realizas por ellos, efectivamente. Y mi hijo Andrés está completamente de acuerdo con esta situación. ¿Qué piensas hacer? ¿Los enfrentarás directamente? No, respondí experimentando una tranquilidad peculiar. Les proporcionaré exactamente lo que merecen. Necesito tu colaboración. Mi estrategia era directa, pero debía ejecutarse con precisión absoluta. Durante los próximos días, actué como si nada hubiera sucedido. Cuando Valentina telefoneó preguntando sobre los preparativos, contesté normalmente. Sí, cariño, todo marcha según lo previsto. El festín será espléndido. Cuando Andrés preguntó si también podía traer algunos entretenimientos para los pequeños, sonreí dulcemente. Por supuesto, hijo, realizaré lo necesario para que el evento de tu hermana sea impecable. Por dentro, mi corazón palpitaba con una combinación de melancolía y firmeza. Empezaba a comprender que mi propia familia no me percibía como una persona con aspiraciones y fronteras. Era simplemente la abuela que siempre estaría disponible, sin importar las circunstancias. El jueves activé mi estrategia. Primero contacté a todos los distribuidores a quienes había solicitado los ingredientes para el banquete. Buenos días, soy Lucía Fernández. Debo cancelar mi encargo para el sábado. Pero señora, es demasiado tarde para cancelaciones. Lo comprendo y presento mis disculpas. Pagaré la penalización correspondiente. Uno tras otro, cancelé todos los pedidos. Algunos distribuidores me facturaron tarifas que totalizaron aproximadamente 5,000 pesos, pero no me importó. Era un costo insignificante comparado con mi dignidad. Posteriormente llamé a mi estilista, con quien había programado una sesión para arreglarme el cabello el sábado temprano. Felipe, necesito cancelar nuestra cita del sábado. Pero doña Lucía, ¿no es el casamiento de su hija? Sí, pero surgió un cambio de circunstancias, entiendo. Desea reprogramar. No por el momento. Le aviso cuando lo precisáis. Esa tarde Daniela visitó mi hogar para colaborar con la segunda fase del plan. ¿Estás convencida de esto, Lucía? ¿No te arrepentirás posteriormente? Jamás estuve tan segura en mi existencia, Dani. Si no me valoro ahora, a los 70 años, ¿cuándo lo haré? Daniela sonrió y abrió su cartera. Extrajo un documento con la dirección de un centro de relajación a 2 horas de distancia, cerca de Tequila. Ya reservé para ambas. Habitación doble premium, con acceso a masajes, tratamientos estéticos, hidromasaje y una cena de categoría superior. ¿Cuánto costó toda esa experiencia? Pregunté intranquila. Exactamente la misma cantidad que ibas a invertir en su banquete, respondió con una sonrisa traviesa. Me pareció justo que invirtieras en ti misma por primera vez en años. Esa noche preparé una pequeña valija. Coloqué ropa para 2 jornadas, mis medicamentos, mi libro preferido y algunos artículos personales. Redacté una carta y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde sabía que la hallarían. El viernes, víspera del casamiento, recibí varias comunicaciones de Valentina y Andrés, confirmando los detalles finales. Mamá, ¿ya conseguiste los recipientes especiales para los postres?, preguntó Valentina ansiosa. Sí, querida, todo está encaminado. ¿Y te acordaste de ese paté que le fascina a Sebastián? Claro, hija, habrá suficiente. Mamá, me llamó Andrés posteriormente. Valentina deseaba saber si puedes arribar un poco antes al salón para organizar el área de los pequeños. Dile que puede estar serena. Yo me ocuparé de todo. Eres lo máximo, mamá. No sabríamos qué hacer sin ti. Con cada mentira que pronunciaba, experimentaba una mezcla de remordimiento y liberación. No era mi costumbre engañar a mis hijos, pero tampoco era equitativo lo que me estaban realizando. El sábado amaneció con un firmamento azul perfecto. Desperté a las 5 de la mañana, bastante antes de mi hora habitual. Tomé un baño prolongado, arreglé mi cabello y me puse mi vestido más hermoso. No el que había separado para la boda, sino uno turquesa que había adquirido años atrás y nunca había utilizado, guardándolo para una ocasión especial. A las 7 en punto, Daniela se estacionó frente a mi residencia. Salió del vehículo con una sonrisa radiante y 2 tazas de café en las manos. Preparada para el mejor día de tu existencia,
Amiga, más que preparada, respondí, sintiéndome extrañamente aligerada antes de partir. Eché un último vistazo a la carta que había dejado sobre la mesa. Queridos hijos, cuando leí esta carta, estaré en camino hacia un merecido descanso. Durante meses organicé todo para convertir el casamiento de Valentina en un evento perfecto. Pero al descubrir que mi función real en la celebración sería ser cuidadora de 12 niños durante toda la festividad, sin que nadie siquiera tuviera la consideración de preguntarme si deseaba esa tarea, decidí que no participaré. No habrá banquete, no habrá madrina, no habrá niñera. Quizás esto les enseñe el valor del respeto y la comunicación. Una persona de 70 años no es un recurso para ser usado cuando sea conveniente, sino un ser humano con deseos y límites. Regresaré el domingo por la noche, con afecto, pero sobre todo con dignidad. Mamá, entré en el vehículo de Daniela y coloqué mi pequeña valija en el asiento posterior. Última oportunidad para cambiar de idea, expresó Daniela mirándome con seriedad. Observé hacia mi casa, donde había criado a mis hijos, donde había vivido con mi esposo, donde había pasado los últimos meses planeando cada detalle de ese casamiento. Vámonos. Respondí con firmeza. Durante el trayecto, mantuve mi celular encendido, pero en silencio. Ya eran las 9 de la mañana cuando comenzaron las primeras llamadas. Primero Valentine, luego Andrés. Imaginé que estarían llegando al salón para organizar los últimos detalles, esperando encontrar una mesa abundante con todos los manjares que yo había prometido. ¿No vas a contestar?, preguntó Daniela, notando mi celular vibrando insistentemente. Todavía no. Deseo que encuentren la carta primero. Alrededor de las 10 de la mañana, las llamadas se volvieron frenéticas. Mi teléfono apenas dejaba de vibrar. Entonces decidí ponerlo en modo avión. Deseaba estar completamente presente en ese día que era exclusivamente mío. Llegamos al centro de relajación poco después del mediodía. El lugar era aún más hermoso que en las fotografías. Una construcción elegante rodeada de jardines exuberantes con una vista privilegiada hacia un lago de aguas cristalinas. La recepcionista nos recibió con copas de vino espumoso. Bienvenidas al Centro Serenidad. Sus habitaciones ya están listas y los tratamientos comenzarán en 1 hora. ¿Es alguna ocasión especial? Sí, respondí sintiendo que una sonrisa genuina aparecía en mis labios. Estoy celebrando mi libertad. Nuestra habitación era amplia y acogedora, con un balcón privado frente al lago. Desempaqué mis pocas pertenencias mientras Daniela exploraba las instalaciones. Lucía, hay un hidromasaje enorme en el baño. Mira este menú de servicios. Podemos incluso tomar una clase de yoga en el muelle del lago. Por un momento, me permití imaginar lo que estaría ocurriendo en la ciudad. El casamiento estaba programado para las 4 de la tarde, pero los preparativos del banquete debían haber comenzado muy temprano. Andrés y Valentine probablemente estarían enloquecidos tratando de entender dónde estaba y por qué no había comida. A las 2 de la tarde estaba recibiendo un masaje con piedras calientes cuando decidí encender mi celular nuevamente. Como esperaba, había docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría de mis hijos, pero también de otros familiares e incluso algunos números que no reconocí. El primer mensaje que leí fue de Valentine: mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando desde temprano. El segundo también de ella: mamá, encontré tu carta. ¿Es esto algún tipo de broma? Por favor, llámame urgente. Luego mensajes cada vez más desesperados. Mamá, la boda empieza en 4 horas y no tenemos nada para servir a los invitados. No puedo creer que me estés haciendo esto. Es el día más importante de mi existencia. De Andrés, los mensajes no eran menos angustiados. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos resolver esto. Valentine no para de llorar. ¿Qué te pasó? Y el que más me llamó la atención: mamá, hay 12 niños aquí y los padres están preguntando quién va a cuidarlos durante la fiesta. ¿Qué les decimos? Este último casi me hizo reír. Apagué el celular nuevamente y me entregué a la relajación del masaje. ¿Está todo bien, señora?, preguntó la masajista, notando mi sonrisa. Mejor imposible, querida. Puede continuar después del masaje. Daniela y yo almorzamos en el restaurante del centro. La comida era deliciosa, un menú ligero y sofisticado que saboreé sin prisa. Tomamos una copa de vino blanco y hablamos de todo, excepto del casamiento. ¿Cómo te sientes?, finalmente preguntó Daniela cuando estábamos en el postre. Extrañamente en paz, respondí después de reflexionar por un momento. Es como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Sabes que en algún momento tendrás que enfrentarlos, ¿verdad? Lo sé, pero hoy no. Hoy es solo mío. A las 3 de la tarde, hora en la que debería haber estado en el salón ayudando con los últimos preparativos, yo estaba recibiendo una exfoliación corporal con chocolate. El contraste era casi cómico. En lugar de estar en la cocina untándome las manos con dulces para los demás, estaba siendo cubierta de chocolate para mi propio placer, después de ese tratamiento.
Decidí encender mi teléfono nuevamente. Los mensajes y las llamadas seguían llegando sin parar. Resolví escuchar algunos de los audios que Valentina había dejado mamá. Su voz estaba ahogada por el llanto. No puedo creer que me estés haciendo esto. Es mi casamiento. ¿Cómo pudiste cancelar todo el banquete? Estamos tratando de encontrar algún servicio de última hora, pero nadie puede atendernos. Los invitados van a empezar a llegar en 1 hora y no tenemos nada que ofrecer. Otro audio, este de Andrés. Mamá, por favor, si estás enojada por algún motivo, hablemos. Pero no le hagas esto a Valentine. Ella no tiene la culpa de nada. Por favor, al menos dinos dónde podemos encontrar a tus proveedores para intentar salvar algo. También escuché un mensaje de Sebastián, el novio. Doña Lucía, por favor. Valentina está destrozada. Si algo pasó, lo entendemos, pero necesitamos su ayuda ahora. Fue difícil escuchar la angustia en sus voces, especialmente la de Valentina y Sebastián, que no tenían nada que ver con el plan de usarme como niñera. Por un momento, casi flaqué. Casi llamé para decirles dónde encontrar a mis proveedores, pero luego llegó un audio de la propia Valentine. Mamá, no sé qué te pasó, pero esto es completamente irresponsable. Hay 180 personas llegando y no tenemos comida. Hay 12 niños aquí sin nadie que los cuide. Los padres están furiosos. Estás arruinando el casamiento de tu propia hija. Ese tono autoritario y acusador reavivó mi determinación. Decidí finalmente contestar una llamada. Elegí llamar a Andrés. Contestó al primer toque. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde está? Hola, hijo. Estoy en un centro de relajación maravilloso con Daniela. Acabo de hacerme una exfoliación de chocolate divina. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. ¿Está en un centro de relajación hoy? ¿El día del casamiento de Valentine? Sí, querido. ¿No leíste mi carta? Lo expliqué todo ahí. Mamá, leímos la carta, pero pensamos que era algún tipo de broma de mal gusto. No puede estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio en mi existencia, Andrés. Descubrí que planeaban usarme como niñera para 12 niños durante toda la fiesta, sin siquiera preguntarme si deseaba esa función. Me pareció mejor no asistir. Mamá, ¿pero cómo? ¿Quién le dijo eso? Escuché a tu hermana hablando por teléfono con esa tal Patricia. Oí cada palabra sobre lo conveniente que era tener a la vieja ocupada para no meterse en lo que no le importa. Otro silencio, este aún más largo. ¿Usted escuchó a Valentine diciendo eso? Lo escuché, hijo. El martes, cuando ustedes estaban en mi patio. Tú estabas al teléfono con alguien del trabajo y tu hermana aprovechó para revelar la verdadera opinión que tiene de mí a su amiga. Mamá, debe haber habido un malentendido. Valentine jamás diría algo así. Andrés, tengo 70 años, no 7. Sé muy bien lo que oí. Y ahora, si me disculpas, tengo una sesión de piedras calientes esperándome. Espere, mamá. ¿Y el banquete? ¿Qué vamos a hacer? Los invitados ya están empezando a llegar. No sé, hijo. Tal vez Patricia pueda pensar en algo. Después de todo, parece ser muy buena haciendo planes a espaldas de los demás. Mamá, por favor. Valentine es su hija. Esto me afectó. Tenía razón. Valentina era mi hija, tienes razón. Valentina es mi hija. Dile que lo siento mucho, pero que no puedo asistir. Le sugiero que pidan pizza para los invitados. Y en cuanto a los niños, ¿por qué no se encarga ella misma? Estoy segura de que será excelente. Mamá, no puede hacer esto. Es el casamiento de su hija. Puedo y lo estoy haciendo, Andrés. A veces necesitamos establecer límites, incluso cuando duele. Dile a Valentine que la amo mucho y que lo compensaré después, pero hoy me elijo a mí misma. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía el corazón encogido por Valentine, pero sabía que, si me retractaba ahora, nada cambiaría en el futuro. Seguirían viéndome como la persona disponible para resolver todo, sin nunca considerar mis sentimientos o deseos. Puse el teléfono en silencio nuevamente y volví a los tratamientos del centro. El masaje con piedras calientes relajó músculos que ni siquiera sabía que tenía tensos. El facial dejó mi piel radiante como no lo estaba desde hacía años. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el casamiento debería estar empezando. Daniela y yo estábamos a la orilla del lago, sentadas en cómodas sillas, tomando té y observando la puesta de sol. Sabes que esto va a tener consecuencias, ¿verdad? Comentó Daniela suavemente. Lo sé, pero quizás sean las consecuencias necesarias para que todos podamos construir una relación más sana. ¿Crees que Andrés te creerá sobre lo que Valentine dijo? Suspiré mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el firmamento de tonos anaranjados. No lo sé, probablemente sí. Pero eso no importa tanto. Lo importante es que me respeté por primera vez en mucho tiempo. Esa noche cenamos en el refinado restaurante del centro. Comimos platos que jamás tendría tiempo de preparar para mí, siempre ocupada cocinando para los demás. El chef vino personalmente a nuestra mesa para presentarse y cuando supo que yo también cocinaba, tuvimos una larga conversación sobre técnicas culinarias. Debería dar clases, doña Lucía, sugirió. Tiene un conocimiento valioso que muchos pagarían por aprender.
Esa sugerencia plantó una semilla en mi mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar mis conocimientos de una forma que me valorara en lugar de siempre estar al servicio de los demás? De vuelta en la habitación, decidí revisar mi teléfono una última vez antes de dormir. Había más de 50 llamadas perdidas y un sinfín de mensajes, muchos de familiares que ya estaban en el casamiento y no entendían lo que estaba pasando. Algunos, en particular, me llamaron la atención. De mi prima Beatriz, Lucía, ¿qué pasó? Estamos todos aquí y solo hay unos cuantos bocadillos de paquete y refrescos. Valentina está llorando en el baño. Llámame. De mi sobrino Marcos, tía Lucía, ¿es verdad que abandonaste el casamiento porque te iban a hacer de niñera? Valentina está diciendo que todo es un malentendido. Un mensaje de un número desconocido que me sorprendió. Doña Lucía, soy Elena, la mamá de uno de los niños que estaría a su cuidado hoy. Solo quería decirle que me parece un absurdo lo que le hicieron. Varias mamás aquí están indignadas porque nadie nos avisó que no habría supervisión para los niños. 3 familias ya se fueron. Hizo lo que cualquier persona con dignidad haría. Ese mensaje me dio una extraña sensación de validación. No estaba loca ni siendo egoísta. Otras personas, al saber lo que pasó, entendían y apoyaban mi decisión. Dormí profundamente esa noche, mejor de lo que había dormido en meses. Cuando desperté el domingo, el sol ya entraba por las rendijas de la cortina. Miré el reloj, 8:30 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde. Daniela todavía dormía en la cama de al lado. Me levanté en silencio, me puse una bata suave del centro y fui al balcón. La vista del lago por la mañana era impresionante. Una niebla suave flotaba sobre el agua creando una atmósfera casi mágica. Pedí un desayuno ligero al servicio de habitación y me quedé allí sola con mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupada por lo que necesitaba hacer para los demás. Estaba pensando solo en mí, en Lucía Fernández, la mujer de 70 años que había criado a 2 hijos sola después de enviudar, que había trabajado como repostera para complementar la pensión, que había sobrevivido a un cáncer 5 años antes sin decírselo a nadie para no preocupar a la familia, cuando Daniela se despertó. Tomamos café juntas en el balcón. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando volvamos?, preguntó mordiendo una tostada. Todavía no lo sé con certeza, pero sé que las cosas van a cambiar. Necesitan cambiar. Decidimos alargar nuestra estancia por unas horas. Más reservamos una clase de yoga a la orilla del lago y luego un baño de tina con sales aromáticas. Solo. Volví a encender mi celular cuando estábamos listas para irnos. Alrededor del mediodía. Como esperaba, había más mensajes, pero el tono había cambiado. De Andrés, mamá, necesitamos hablar cuando vuelva. Por favor, avísame cuando esté en casa. De Valentine, mamá, estoy muy dolida con lo que pasó, pero Sebastián me contó lo que oyó sobre el plan de usarte como niñera. ¿Es eso verdad? Por favor, llámame cuando puedas. Sorprendentemente un mensaje de Sebastián, el ahora esposo de Valentine. Doña Lucía, ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Andrés y Valentine confesaron todo después de que encontramos a algunos padres furiosos porque les habían informado que habría alguien cuidando a los niños. Valentine está dolida, pero también lo entiende. Hablaremos cuando regrese. Eso me sorprendió. No esperaba que Sebastián, siempre tan pacífico y discreto, tomara una posición tan clara durante el viaje de regreso. Daniela y yo conversamos sobre lo que había pasado y lo que podría pasar de ahí en adelante. ¿Estás preparada para enfrentarlos?, preguntó Daniela mientras conducía por la carretera sinuosa. Creo que sí. Por primera vez siento que tengo el control de la situación. Ya no soy solo la doña Lucía que resuelve todo, sino una persona con derechos y límites. Llegamos a mi casa alrededor de las 5 de la tarde. Daniela me ayudó a bajar mi pequeña valija y me dio un abrazo fuerte antes de irse. Cualquier cosa, llámame. Estaré aquí en 10 minutos. Gracias, Dani, por todo. Entré en casa y fui recibida por el silencio familiar. Puse mi valija en la habitación y preparé un té. Todavía no había llamado a nadie para avisar que ya estaba en casa. Necesitaba ese tiempo para mí, para prepararme para lo que vendría después. A las 7 de la noche, el timbre sonó. Respiré hondo antes de abrir. Era Valentine, sola. Sus ojos estaban rojos e hinchados, señal de que había llorado mucho. Gola, mamá, dijo con voz baja. Gola, hija, pasa. Nos sentamos en la sala en silencio por unos instantes. Finalmente ella habló. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿Por qué no me contaste lo que oíste decir? Porque no quería involucrarte en esta situación. Era entre yo y mis decisiones, pero era mi casamiento, mamá. Dejaste a 180 personas sin comida. Tuvimos que pedir pizza de último momento. Fue humillante. Lo sé, hija, y siento mucho que hayas pasado por eso. Pero también fue humillante escuchar a mi propia hija planeando usarme como una niñera, sin siquiera preguntarme si deseaba esa función. Fue humillante darme cuenta de que, después de meses preparando un banquete completo, gastando mis ahorros en eso, todavía creían que podían relegarme a un rincón cuidando niños para no incomodar a los adultos. Valentine bajó la mirada.
Sebastián me lo contó todo. Dijo que, después de que no apareciste y los padres empezaron a quejarse de que no había nadie para cuidar a los niños, Andrés nos confrontó a Patricia y a mí. ¿Y yo confesé? ¿Confesaste? Sí. Dije que había acordado con algunas amigas que te encargarías de los niños durante toda la fiesta, que había avisado a los padres que habría una niñera profesional a disposición. Todo sin nunca consultarte. Sentí una punzada en el pecho. Entonces era aún peor de lo que pensaba. No eran solo comentarios maliciosos entre mi hija y una amiga, sino un plan deliberado que ya estaba en ejecución. ¿Y Andrés qué dijo? Se puso furioso. Mamá, nunca había visto a mi hermano así. Me gritó delante de todos preguntando cómo me había atrevido a hacerle eso a nuestra propia madre. Intenté defenderme diciendo que solo había sido una broma, que lo habías entendido todo mal. Pero luego una de las mamás le mostró un mensaje que había recibido días antes confirmando que habría una señora experimentada cuidando a los niños durante la fiesta. ¿Y qué pasó después? Andrés se fue, mamá, en medio de la fiesta. Yo llorando y él tan furioso que ni siquiera podía hablar bien. Me quedé en silencio procesando esa información. No esperaba que las cosas llegaran a ese punto. Valentine, lamento mucho lo de tu casamiento. De verdad, nunca quise que tu día especial estuviera marcado por este tipo de situación. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mamá. Estoy molesta, claro. Pero después de que Sebastián me explicó lo que había pasado, entendí. Siempre has hecho todo por nosotros. Siempre has estado disponible. ¿Y a cambio, qué recibiste? Personas planeando cómo usarte, sin siquiera consultarte. Tú no hiciste eso, hija. No es tu culpa. Pero lo permití, mamá. Sabía que estabas gastando tus ahorros en el banquete. Sabía que estabas trabajando exhaustivamente en los preparativos y no hice nada para evitarlo. Estabas ocupada con tu propio casamiento, Valentine. ¿Es natural? No, no lo es. Debería haberme dado cuenta de cuánto te estábamos sobrecargando. Debería haber cuestionado cuando yo misma sugerí que te encargaras de los niños. Secó una lágrima que le caía por la mejilla. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Después de que no apareciste, después de que tuvimos que servir pizza en un casamiento que se suponía que era sofisticado, después de que los padres de los niños empezaron a quejarse, varias personas vinieron a decirme que habías hecho lo correcto, que era un absurdo esperar que una señora de 70 años que ya estaba proporcionando todo el banquete también se quedara persiguiendo a niños durante toda la fiesta. Eso me sorprendió. La gente. ¿Dijo eso? Sí. La tía Beatriz, el primo Marcos, hasta la mamá de Sebastián. Todos dijeron que tenías razón en imponerte, que ya era hora de que alguien me diera una lección. Valentine tomó mi mano entre las suyas. Mamá, estoy enojada, sí, pero no contigo. Estoy enojada conmigo misma por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando, por haber permitido que llegaras al punto de necesitar hacer algo tan drástico para ser escuchada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas nuevamente. ¿Me perdonas, mamá? Sentí mis propios ojos húmedos. Abracé a mi hija con fuerza. No hay nada que perdonar, mi hija. Nos equivocamos, pero podemos aprender. Nos quedamos así por un largo tiempo, solo abrazadas en silencio. Cuando finalmente nos separamos, Valentine parecía más tranquila. ¿Y ahora, mamá, qué va a pasar con Andrés y conmigo? No lo sé, hija. Eso es entre ustedes. Andrés me llamó. Me mandó un mensaje pidiéndome que habláramos cuando regresara. ¿Va a venir aquí hoy? No lo sé. No le avisé que ya estaba en casa. Me voy entonces. Sebastián me está esperando. Mañana hablamos más, ¿te parece? Claro, hija. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir se giró y me dio otro abrazo. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Siempre lo has sido. Después de que Valentine se fue, me senté nuevamente en el sofá, emocionalmente exhausta. Nunca imaginé que mi pequeño acto de rebeldía causaría tanta conmoción. Una parte de mí se sentía culpable por el trastorno que había causado, especialmente en el casamiento de Valentine. Pero otra parte, una parte que había sido silenciada durante años, se sentía finalmente liberada. La gente había notado lo que estaba pasando. Habían reconocido que merecía ser tratada con respeto y consideración, no como un recurso para ser usado cuando fuera conveniente. Alrededor de las 9 de la noche, oí un golpe en la puerta. Era Andrés. Cuando abrí, vi que sus ojos estaban tan rojos como los de Valentine. Mamá, fue todo lo que pudo decir antes de abrazarme con fuerza. Entramos y nos sentamos en la sala. Andrés parecía devastado. Mamá, ni siquiera sé por dónde empezar a pedir disculpas. Empieza por el principio, hijo, respondí con calma. ¿Qué pasó exactamente después de que me fui? Andrés respiró hondo, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que hacía desde niño. Cuando no apareciste el sábado por la mañana, empezamos a preocuparnos. Te llamé varias veces, pero no contestaste. Entonces, Valentina encontró la carta. ¿Y qué dijo ella?
Al principio fingió sorpresa. Dijo que debía ser un malentendido, que habías entendido todo mal, pero luego, su detuvo como si fuera doloroso continuar. Luego empezaron a llegar los invitados con niños. 3, 4, luego 7, y al final eran 12 niños. Y todos los padres preguntaban lo mismo. ¿Dónde estaba la señora que iba a cuidarlos durante la fiesta? Andrés bajó la cabeza. Fue cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Le pregunté a una de las mamás cómo sabía que habría alguien cuidando a los niños. Me mostró un mensaje en su celular enviado por Valentine diciendo que la mamá de Andrés, una señora experimentada y adorable, se quedaría con los niños en una sala especial durante toda la recepción. Me miró a los ojos. Mamá, juro que no sabía eso. Valentine nunca me dijo que había hecho esos arreglos. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? La confronté en medio de la recepción. Primero intentó negarlo, diciendo que era solo para que los niños tuvieran un lugar para quedarse, no que tú tendrías que cuidarlos todo el tiempo. Pero luego apareció otra mamá furiosa, diciendo que le habían prometido que habría una niñera profesional a disposición y que ella solo había venido al casamiento por eso. Andrés parecía cada vez más angustiado. Fue cuando Valentine finalmente lo admitió. Dijo que pensó que sería más fácil así, que a ti te gustaban los niños y que yo mismo había comentado varias veces que siempre estabas dispuesta a ayudar. Y en cuanto al banquete que pasó, fue un desastre, mamá. No teníamos nada preparado. Valentine y Sebastián tuvieron que pedir pizza de último momento. Algunos invitados se fueron cuando supieron que no habría cena. Lo siento por ellos. No, mamá. Yo soy el que lo siente. La culpa fue de Valentine y mía, no tuya. Andrés se levantó caminando por la sala. Después de que no apareciste. Después de que descubrimos lo que Valentine había hecho. Varias personas vinieron a hablar conmigo. ¿Qué personas? Familiares, amigos, todos diciendo que ya se habían dado cuenta antes de cómo Valentine te trataba. Cómo siempre hacía comentarios sarcásticos disfrazados de elogios. Cómo siempre trataba de menospreciarte delante de los demás. ¿Y tú nunca lo notaste? Andrés bajó la cabeza avergonzado. No, mamá, o tal vez me di cuenta, pero no quise verlo. Estaba tan feliz de que mi hermana se casara que cerré los ojos a muchas cosas. Entiendo, hijo. El afecto a veces nos ciega. No es solo afecto, mamá. Es comodidad. Era conveniente para mí tener una hermana que parecía llevarse bien con mi madre, que siempre decía que podías ayudar con esto o aquello. Nunca me detuve a pensar si eso era justo contigo. Andrés tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, mamá, por haber permitido que llegáramos a este punto. Por no haberte protegido como debería. Sentí que mi corazón se encogía. Levanté su rostro para que me mirara. Hijo, no hay nada que perdonar. No hiciste esto por maldad. Pero permití que sucediera, mamá. Y ahora no sé qué hacer con toda esta situación. Andrés, necesitan hablar con calma. No tomes decisiones ahora. ¿Tú podrías perdonar a Valentine después de esto? Pensé por un momento antes de responder. No sé, hijo. Depende de muchas cosas. Depende de si ella realmente entiende lo que hizo mal y se disculpa sinceramente. Depende de si está dispuesta a construir una relación de respeto conmigo de ahora en adelante. ¿Y crees que eso es posible? Siempre hay posibilidad de cambio, hijo. Siempre. Andrés me abrazó fuerte como cuando era niño y necesitaba consuelo. ¿Qué haría yo sin ti, mamá? Nunca necesitarás averiguarlo, hijo. Siempre estaré aquí. Solo necesito que entiendas que siempre estar aquí no significa siempre hacer todo lo que quieran. Ahora lo entiendo, mamá. Juro que lo entiendo. Después de que Andrés se fue, me quedé pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Nunca imaginé que mi pequeña rebelión tendría consecuencias tan dramáticas. Una parte de mí se sentía culpable por el caos que había causado, especialmente en el casamiento de Valentine. Pero otra parte, una parte que había sido silenciada por muchos años, se sentía finalmente vista y valorada. El lunes, 2 días después del casamiento, recibí una llamada inesperada. Era Sebastián, el esposo de Valentine. Doña Lucía, soy Sebastián. ¿Está ocupada? ¿Puedo pasar en un momento? Claro, Sebastián, puedes venir. Media hora después, estaba en mi puerta, con un ramo de flores y una caja de chocolates. Esto es para usted. Un pequeño agradecimiento por todo lo que hizo por nuestro casamiento, aunque al final las cosas no salieron como lo planeamos. Gracias, Sebastián, pero no tenías por qué. Lamento mucho lo que pasó en su casamiento. Él sonrió, una sonrisa amable que siempre me hizo pensar que Valentine había hecho una buena elección. Doña Lucía no tiene nada de qué disculparse. De hecho, vine aquí para decirle que la admiro mucho por lo que hizo. ¿Me admiras por haber arruinado su casamiento? Usted no arruinó nada. Fue Valentine quien lo hizo cuando decidió usarla como una empleada sin consultarla. Lo que usted hizo fue valorarse, respetarse. Y eso es algo que debería celebrarse, no condenarse.
Me quedé sin palabras, sorprendida por su reacción además. Continuó Sebastián, el casamiento no se arruinó. Fue diferente de lo que planeamos, sí. Tuvimos que servir pizza en lugar de un banquete sofisticado. Algunas personas se fueron antes. Hubo esa escena con Andrés y Valentine. Pero sabe una cosa, Valentine y yo estamos casados y ese era el objetivo principal, ¿verdad? Sonreí conmovida por su madurez. Sí, Sebastián. Ese era el objetivo principal. El martes, 5 días después del casamiento. Estaba arreglando algunas plantas en el jardín cuando oí el sonido de un vehículo estacionándose. Levanté la vista y vi a Valentine saliendo luciendo nerviosa. Llevaba lentes de sol, pero aún así pude notar que había llorado. Continué con lo que estaba haciendo, fingiendo no haberla visto. Caminó vacilante hasta la reja. Mamá, ¿podemos hablar? Hola, Valentine, pasa. Me lavé las manos en la llave del jardín y la llevé adentro. Le ofrecí un café que ella rechazó. Nos sentamos en la sala, en un silencio incómodo que duró unos minutos. ¿Andrés sabe que estás aquí? Pregunté finalmente. No, respondió con voz ronca. Apenas me habla desde el sábado. Entiendo. Más silencio. Valentine manipulaba nerviosamente su bolso. Mamá. Vine a disculparme nuevamente. Te escucho. Quitó los lentes de sol, revelando ojos hinchados de tanto llorar. Lo que hice fue terrible, imperdonable. Te traté como una sirvienta, no como mi madre. Planeé usarte sin consultarte, sin considerar tus sentimientos o deseos. ¿Por qué, hija? ¿Por qué lo hiciste? Tragó saliva. Yo tengo problemas con las figuras maternas. Tú eres la madre perfecta, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo a la familia en primer lugar. Yo sentía que no estaba a la altura. Tenía miedo de que me robaras el protagonismo en mi casamiento, de que todos comentaran lo maravilloso que habías hecho el banquete, lo talentosa, servicial y querida que eras por todos. Temía quedar en segundo plano, incluso siendo mi día especial. ¿Te sentías amenazada por mí? Sí, admitió en voz baja. Es ridículo, lo sé. Sentirte amenazada por tu propia madre. No es ridículo, hija, es humano. Todos tenemos nuestras inseguridades, pero lo importante es cómo lidiamos con ellas. Me miró con sorpresa. ¿Tú me entiendes? Entender no es lo mismo que aprobar o perdonar. Pero sí entiendo que actuaste a partir de tus propias heridas. Eso no hace que lo que hiciste sea menos doloroso para mí, pero ayuda a ver que quizás no fue algo personal. Valentine comenzó a llorar en silencio. Eres mucho más generosa de lo que yo jamás he sido. No se trata de generosidad, Valentine. Se trata de comprensión, de tratar de ver más allá del comportamiento hasta la persona detrás de él. Su secó las lágrimas con un pañuelo. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo, pero necesito que sepas que estoy genuinamente arrepentida y que quiero arreglar las cosas. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Para empezar, estoy buscando terapia. Necesito entender por qué reacciono así. Y quiero establecer límites claros. Nada de suponer que harás cosas por nosotros. Nada de planear cómo usar tu tiempo sin consultarte. Quiero construir una relación real contigo basada en el respeto mutuo. Eso es un buen comienzo. Si me lo permites, me gustaría compensarte por el banquete que no hubo. Sé que gastaste mucho dinero en los ingredientes. No es necesario, hija. Sí lo es, mamá. Por favor, déjame al menos hacer eso. La miré tratando de evaluar su sinceridad. Había vulnerabilidad en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Valentine, no puedo prometer que olvidaré lo que pasó. No puedo prometer que todo volverá a la normalidad de inmediato, pero estoy dispuesta a intentarlo, siempre y cuando tú también lo estés. Lo estoy, mamá. Juro que lo estoy. Entonces, demos un paso a la vez. Primero, necesitas arreglar las cosas con Andrés. Él es tu hermano y eso es lo más importante ahora. ¿Y en cuanto a nosotras? Tiempo, hija. Dame tiempo y respeto. Es todo lo que pido. Ella sintió luciendo un poco más tranquila. 2 meses pasaron. Las relaciones familiares comenzaron a sanar lentamente. Valentine efectivamente empezó terapia y gradualmente su actitud hacia mí cambió. Ya no había comentarios sarcásticos disfrazados de elogios. Ya no había suposiciones sobre mi disponibilidad. Un día recibí una llamada de Daniela. Lucía, ¿recuerdas a Elena, esa mamá que te mandó un mensaje durante el casamiento? Sí. La que dijo que varias mamás estaban indignadas. Exactamente. Bueno, me buscó. Consiguió mi número con Beatriz. Quiere contratarte. ¿Contratarme? ¿Para qué? Para dar clases de cocina. Parece que alguien mencionó que eras repostera profesional y ella se interesó. Tiene un espacio para eventos y quiere ofrecer cursos de cocina. Me quedé sorprendida. Nunca había pensado en dar clases. Pero Dani, no sé si tengo perfil de profesora. Tonterías, Lucía. Siempre me enseñaste a hacer esos dulces maravillosos. Tienes paciencia, explicas bien. Conoces los secretos de la cocina como nadie. Serías perfecta. La idea comenzó a parecerme interesante. Usar mis conocimientos de una forma que me valorara en lugar de siempre estar al servicio de los demás.
¿Cuánto ofrece? Un buen valor por hora de clase, más un porcentaje sobre el número de alumnos. Y lo mejor, tú decides tus horarios, tus recetas, todo a tu manera. Lo pensaré, Dani, lo prometo. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre esa nueva posibilidad. Durante tantos años, había usado mis talentos culinarios solo para complacer a la familia, para ser útil. Nunca había pensado en transformar eso en algo que me trajera no solo satisfacción personal, sino también reconocimiento y un ingreso extra. 3 semanas después, estaba dando mi primera clase de cocina en el espacio de Elena, que ahora se llamaba Escuela Culinaria Doña Lucía. Mis cursos se volvieron tan populares que tuvimos que expandirnos a un espacio más grande. 6 meses después del casamiento, recibí una llamada de Valentina y mamá. Tengo una noticia que darte. ¿Qué pasó, hija? Estoy embarazada. La alegría que sentí fue indescriptible. Mi hija, qué maravilla. ¿Cuándo lo descubriste? Ayer. Nos hicimos la prueba y dio positivo. Sebastián está radiante. Vamos a ser papás, mamá. Estoy tan feliz por ustedes, querida. Mamá, tenemos algo que decirte. Sebastián y yo decidimos que cuando nazca el bebé queremos que estés tan presente como desees en su vida, pero también respetaremos tus límites, tu tiempo, tu vida. No queremos que te sientas obligada a ser niñera a tiempo completo, a menos que sea algo que realmente quieras. Sonreí conmovida por su consideración. Gracias, mis queridos. Esto significa mucho para mí. Y sepan que seré la abuela más presente y amorosa que este bebé podría tener. Pero también respetaré el espacio de ustedes como padre estoy. Un año después de aquel casamiento memorable, estoy parada frente a una clase de 15 alumnos enseñando los secretos de los dulces tradicionales. Mis cursos están completamente reservados con semanas de anticipación. Valentina ya dio a luz a una hermosa niña llamada Isabella. Andrés y su esposa también esperan su primer bebé. Las relaciones familiares se han transformado. No son perfectas, nada lo es, pero hay un respeto mutuo que no existía antes. Al final de la clase de hoy, una de las alumnas viene a hablar conmigo. Doña Lucía, me ha inspirado tanto. Tengo 65 años y siempre me vi solo como la abuela que cuida a los nietos, la mamá que resuelve problemas. Pero verla aquí compartiendo sus conocimientos, siendo tan valorada y respetada, me hizo darme cuenta de que nunca es tarde para redescubrir nuestro valor. Sonrío conmovida por sus palabras. Nunca es tarde, querida. Yo tenía 70 años cuando finalmente entendí que amar a mi familia no significaba anularme por ella, que establecer límites no es egoísmo, sino una forma de amor propio, y que a veces un no bien puesto vale más que 1000 sís vacíos. Esa noche, mirando las estrellas desde el balcón de mi casa, reflexiono sobre el camino que he recorrido. Todo comenzó con una conversación escuchada por casualidad, una revelación dolorosa sobre cómo era vista por mi propia familia. El dolor de ese momento me impulsó a tomar una decisión drástica que a su vez desencadenó una serie de eventos que transformaron no solo mi vida, sino la de toda mi familia hoy, a los 71 años. Soy Lucía Fernández, profesora, abuela, madre, amiga. Una mujer que finalmente entendió que el respeto comienza de adentro hacia afuera, que el amor propio no es egoísmo, y que a veces necesitamos una pequeña revolución para conquistar la paz que merecemos. El teléfono suena sacándome de mis pensamientos. Es Daniela. ¿Y qué onda, profesora famosa? ¿Lista para la cena? Sonrío. Daniela y yo hemos establecido un compromiso semanal. Cenas los viernes alternando entre nuestras casas y restaurantes. Es nuestra forma de celebrar la amistad que se ha fortalecido aún más. Más que lista, Dani. Hoy es día de celebrar. ¿Celebrar qué? La vida, amiga. La vida que finalmente estamos viviendo en nuestros propios términos. Cuelgo el teléfono, entro en casa y empiezo a arreglarme para la cena. En el espejo veo una mujer diferente de la de hace un año. Los mismos cabellos grises, las mismas arrugas de expresión, pero una mirada diferente, más firme, más segura. Más feliz es la mirada de quien finalmente ha entendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para imponerse, para decir, esta soy yo, Lucía Fernández, y merezco respeto. Y al final. Eso fue lo más importante de todo.